Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor Freddy Ataco. En este caso, pues vamos a seguir con el curso. Eh, Nos encontramos en la sesión 4, que es Introducción a la Comunicación Clínica. El doctor es residente de segundo año de la especialidad de Medicina Interna en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Científica del Sur y es creador de Medicina Digital. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Freddy Gambarguete Martínez. Gracias por su presentación. Quería confirmar si se escucha mi audio. Sí, doctor. Ok, listo, perfecto. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien, no sé si se logra ver, ¿correcto? Bueno, vamos a ver cómo empezamos. Sí, Bien, se muy ve. buenas noches. Ya, correcto. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación en realidad. Por considerarme para poder dar esta charla, que es básicamente muy importante de entrada para hacer unidad clínica, ¿correcto? Quien le habla, bueno, es este médico residente de medicina interna y acá, antes de hacer una buena historia clínica, también tenemos que tener una buena comunicación clínica porque para hablar con los pacientes, hablar con los familiares, hasta tenemos que saber cómo preguntar y cómo llegar. Muy aparte de la presentación, de que tienes que tener los ojos puestos al familiares, bien puestos, sin hacer, obviamente prestándole mucha atención, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de introducción a la comunicación clínica, primero se escucha activamente, creo que eso lo hablaron en el tema pasado, ¿no? Se presta atención total, sin interrumpir, mostrando interés en lo que el paciente dice, una buena empatía, ¿no? Comprenden las emociones, las perspectivas también del paciente con respeto, claro, y calidez, un lenguaje claro, usar un lenguaje sencillo y comprensible. Acuérdense que algo muy importante es que en el mundo de la medicina, las personas lego son las personas que no saben nada de medicina, ¿correcto? Entonces, acá sería, usa un lenguaje sencillo y comprensible con las personas que son lego, ¿correcto? Adaptado a un nivel cultural y educativo del propio paciente o de los familiares, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Invita al paciente a expresarse libremente para obtener más información y entender mejor su situación, ¿correcto? La verificación de comprensión, o sea, asegurarse de que el paciente entendió la información correctamente y, bueno, decisiones compartidas involucra al paciente las decisiones sobre la salud, respetando los valores que, que tenga, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico no empieza solo con un examen o una tomografía, para empezar. No, una buena indicación clínica es lo más importante. Una comunicación clínica es la herramienta diagnóstica, o sea, es lo que nosotros tenemos. ¿Saben cuál es lo más importante para un internista o un médico internista o la arma secreta de un internista? ¿Qué es lo que ven ustedes en la imagen? Podemos ver claramente una persona sentada en una silla, correcto, tomándose el tiempo, ¿no? De poder charlar, poder, o sea, poder discutir, ¿no? Y sobre todo hasta para darle información. ¿Por qué? Porque el internista, el arma más fuerte que tiene es una silla, correcto, es una silla.
¿Y por qué una silla? Porque cuando, bueno, cuando roten, no sé si estamos con médicos o son de primer ciclo, segundo ciclo, ¿me pueden comentar, por favor? ¿Son alumnos de primer ciclo o ya están en clínicas? ¿Alguien? ¿O si me lo responde por chat? Acá dice noveno. Bueno, entonces si es noveno ciclo, entonces, bueno, ya bastante. Ya pisó el hospital, ¿correcto? Entonces, van a ver que en los servicios de medicina interna de cualquier hospital, hasta el interno de medicina, ¿correcto? Se van a sentar para una charla de 2 horas con el paciente, ¿no? Entonces, por eso es que la comunicación clínica es nuestra herramienta principal y estar, obviamente, el hecho de estar sentados, hablando horas tras horas, buscando una mínima información o el famoso cabo, de dónde seguir, ¿no? Investigando, eso nos hace diferentes, creo, ¿no? Entonces, tenemos algo rápido, breve, una pequeña introducción, conceptos a la comunicación clínica, la importancia, correcto, de la práctica médica, las barreras de comunicación y las consecuencias de una mala comunicación. Bien, entonces, la comunicación clínica entonces es la capacidad del profesional de la salud para escuchar, comprender y explicar y acompañar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la comunicación clínica es la capacidad profesional de salud para escuchar todo lo que te dice, todo lo que él necesita, porque el paciente primero te dice, habla primero o habla de más, ¿no? Te da más información de la que usualmente tú pides porque él quiere ser escuchado. Entonces, tú tienes que escuchar, comprender la situación en la cual se encuentra, ¿correcto? Explicar y acompañar en el dolor que en ese momento esté, bueno, y al paciente en el proceso de atención, ¿no? No se trata solo de hablar bien, sino de lograr que el paciente entienda su enfermedad, ¿no? Participe en decisiones y confíe en el equipo de salud. ¿Eso quién lo dice? Les comento que eso lo dice el decreto supremo, correcto, del reglamento de la ley 29.414. Eso fue publicado en el año 2015. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera, digamos, se da una explicación médica cuando un paciente se encuentra hospitalizado. Y es por eso que luego de tras este decreto, el médico o el personal médico, hasta el personal de enfermería, correctos, se va a encargar de hablar con el paciente de lo que va a hacer o de lo que pasará con su paciente o con su familiar. Bueno, por diversos temas y también éticos. Entonces, esta ley fue publicada en el año 2015, ¿no? Y dice, aprueba el reglamento de la ley 29.414, ley que establece los derechos de la salud en las personas usuarias de servicios de salud. Y acá bien claro lo que le ponen. Ley 26.814, el acceso a la información adecuada, o sea, dice acá, la Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados a los accesos de los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad del paciente, a la atención, a la recuperación, correcto, de salud con pleno respeto y dignidad, intimidad, ¿no? Y sobre todo, ahí nace todo el consentimiento informado, ¿correcto? Libre y voluntario para algún procedimiento o tratamiento en la salud. Entonces, esto no es que nace de la nada, esto es de que a veces no había una buena comunicación clínica entre el usuario, que en este caso es el paciente o los familiares, ¿correcto? Y el propio médico. Y ahorita ahorita van a ver por qué. Bien, ese fue un decreto, está normatizado, no es algo que haya salido de la nada. Obviamente otros países con mucha más potencia tienen esto más estandarizado, tienen una ISO, que es una ISO reglamentaria de los decretos supremos. Y bueno, bien, entonces, en Perú, para empezar, correcto, en Perú
Esto es especialmente importante porque gracias a esta ley el paciente tiene derecho a recibir información clara y comprensible, ¿no? Y un consentimiento informado antes del procedimiento y sobre todo someterse y saber los riesgos que esto conlleva a dicho procedimiento. Entonces, la comunicación clínica no solo depende del médico, si se dan cuenta. O sea, no involucra a todo el equipo de salud médico, sino netamente, sino implica mucho el tema del personal de enfermería, hasta el técnico, por favor, el técnico de las unidades de los hospitales, de las clínicas, hasta el técnico tiene una labor importante, hasta el administrador, hasta el paciente, hasta la familia. Es toda una unidad, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué es importante entonces usar un lenguaje sencillo cuando damos esta información? Porque el paciente necesita comprender su diagnóstico, ¿correcto? Su diagnóstico, el tratamiento al que se va a someter, participar y adherirse. Digamos, si se ponen a hacer una pregunta y yo les hago una pregunta libremente, ¿qué relación tiene con la seguridad del paciente? O sea, ¿por qué es muy importante? Porque pónganse ustedes en el caso de que ustedes fueran pacientes y tienen sus familiares hospitalizados en una clínica o un hospital, no sé, Hospital Revaliati, ¿no? Una mala comunicación, digamos, clínica puede generar errores de medicación. Hasta para decir un medicamento que va a recibir, no haber dicho las dosis correctas, el paciente se va de alta médica. Y por ejemplo, algo muy fácil y sencillo que le quiero decir antes de empezar a hablar de toda esta charla. Por ejemplo, les hago la pregunta libremente, ¿cuánto es la dosis de paracetamol? Algo, algo sencillo. Así como los memes dicen, los doctores solamente recetan paracetamol. ¿Cuánto es la dosis de paracetamol en 24 horas? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Alguien por ahí quisiera intervenir? No sé, dígame un número. Pueden encender su audio si gustan. Quizás 500 miligramos, quizás 1 gramo. ¿Qué les parece? Cuéntenme. No sé si alguien me puede apoyar con la discusión para poder ampliar más este tema. ¿Sí? ¿Cuánta es la dosis? Dígame un número nada más. Así al azar, ¿ah? ¿Cuánta es la dosis de paracetamol? No la dosis, no por kilo de peso, sino así, libremente. 1 gramo, ya. Póngase así fácil y sencillo. Comunicación clínica hablando y entrando. Supongamos que tu familiar tiene dengue. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad endémica que se encuentra ahorita en todo Perú, para empezar. Con ciertas zonas endémicas, sí, pero ustedes saben que el tratamiento del dengue puede ser hospitalario o puede ser en casa. Pero ¿saben cuál es el problema del dengue? El problema del dengue es de que es una enfermedad que produce mucho dolor. Y no solamente eso, genera un dolor tan intenso, pero tan intenso, que le dicen el rompehuesos. Y así está escrito en las literaturas. El rompehuesos. Sí, señor, sí, doctor, el rompehuesos. Y, y les comento, por si acaso, a los que dicen, doctor, eso es fácil. Si tienen mucho dolor, hay que darle AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, naproxeno y ibuprofeno. Y les cuento que son los medicamentos que están más contraindicados en el uso de la enfermedad de dengue. Entonces, ¿qué pasaría si, a ver, vamos a llamar al público? Vamos a agarrar a Jimena Arroyo Pariona. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Deseo participar contigo en esta charla. Muy buenas noches. ¿Estás ahí, Jimena?
Buenas noches, doctor. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Jimena, ¿qué pasaría si yo te dijera que tienes dengue? ¿Ya? Y yo te digo, ¿sabes qué? Te prescribo rápidamente porque no tengo una buena comunicación clínica y decido, digamos, tienes tu dengue, te digo que te hidrates bien y te mando a casa. Y tú me dices, doctor Ian, pero yo tengo mucho dolor. Ya, yo te digo, porque estoy apurada, tengo que irme a la clínica a trabajar a otro lado. Y tú me dices, ¿qué puedo tomar, doctor? Sí, claro, puedes tomar paracetamol, ¿ya? Paracetamol de 1 gramo cada, correcto, cada 6 horas. Jimena, ¿tú te tomarías paracetamol de 1 gramo cada 6 horas? Sí, bueno, es lo que usted indicó, ¿no, doctor? Ya, pero ahora te pongo en el contexto que yo te digo, tienes que tomar paracetamol y no me tomo el tiempo de decirte, no, y tú eres una persona ansiosa y me dices, no puedo, doctor, porque me han dicho que el paracetamol da no sé, mucho, ¿cómo voy a tomar 4 gramos al día de paracetamol? Y yo no te expliqué bien por qué tenías que tomar esa dosis y me fui, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Posiblemente Jimena no lo va a tomar. Y Jimena va a estar aguantándose todos los días en su casa por no tomar un simple antiinflamatorio. A lo que quiero llegar es de que a veces nosotros los médicos, cuando atendemos a un paciente con una enfermedad X, ¿correcto? Somos los pésimos, digamos, dando indicaciones de cómo tomar. Es fácil diagnosticar, es bonito tratar, pero a la hora cuando el paciente se va, bueno, que se vea por consultor externo, ¿no? La típica. Pero no hay una buena comunicación clínica. ¿Por qué? Y eso está comprobado, ¿ya? Miren esta gráfica que está acá. Esta es una publicación del año 1998, ¿correcto? Es una guía práctica de Cambridge, una guía. ¿Y de qué trata básicamente? Trata sobre procesos de comunicación clínica durante la consulta médica. ¿Correcto? Desde que el médico saluda al paciente hasta que cierra la entrevista de acuerdo al manejo, ¿no? Y obviamente inicias obviamente la consulta, das una recolección de información, dar una estructura a la entrevista, o sea, son pasos de la entrevista, ¿no? Dar estructura a la entrevista, construir una relación médico-paciente, que es lo que nos falta a muchos, ¿no? Explicación y planificación y cierre de la consulta. Correcto. Entonces, inicio de la consulta, por ejemplo, saludar al paciente, presentarse, explicar su rol. Eso lo vieron la clase pasada, correcto. Hasta ahí está todo bien y es algo muy importante que uno debería hacer, correcto. El médico no debe iniciar directamente con las preguntas cerradas, ¿no? Ah, ya, y usted, hola, ni siquiera se presentó como dijeron la semana pasada, creo, en el curso que hicieron, y ni siquiera dijo quién era. Entonces es muy importante. Esto fue publicado en el año 1998, ojo. La recolección de información es otro punto. Entonces, la recolección, el recojo de información, básicamente es usar preguntas abiertas y cerradas, tanto para que tú das, para que lo que esperas escuchar, y también lo que la persona le permites a que él te responda y pueda responder sus propias dudas, ¿no? Escuchar activamente, ¿no? No interrumpir, ¿no? Y, ¿saben? Les digo algo, y soy muy sincero acá, es de que cuando yo estoy en emergencia y atendiendo a un paciente, es difícil, es difícil. Es difícil poder atender a un montón de pacientes en la emergencia, con una emergencia colapsando, y ponerme a sentar, ¿correcto? En una emergencia hablando, y ponerme a sentar, a hacer todos los parámetros que te dice esta guía. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud estamos fritos, porque no hay muchos médicos en la emergencia, o mucha población para un médico o 2 médicos de turno. No nos da abasto. Si nos ponemos a sentar y hacer todo este proceso, no acabamos. Si nos sentamos y nos ponemos a hablar con el paciente se muere. Y doctor,
Entonces, ¿para qué me dice esto? Entonces, ¿para qué me dice que existe esto, doctor? No tiene sentido. Entonces, ¿sabes qué? Doctor, ¿sabes qué? No, no me interesa su clase. Pero esperen, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. El día que ustedes tengan su familiar, que no sean ustedes, o sea, los médicos tratantes, ya, y el día que les toque ser pacientes, o sobre todo que tengan su madre en emergencia, se van a acordar de estos pasos. ¿Por qué se van a acordar de estos pasos? Bien, miren, algo pequeño. Nosotros tenemos que construir la relación médico-paciente, ¿no? Tenemos que tener un buen contacto visual, una buena postura, un buen tono y mostrar empatía, cosa que a veces los médicos no la tenemos. ¿Por qué? Porque a veces las guardias nos matan, estar cansados en la emergencia nos matan, estar cansados en la emergencia no nos permite dar mucho. Entonces, algo que les quería comentar es de que estos pasos de la entrevista, que está ya validado, es para que, si se dan cuenta, es para que ustedes hagan una buena historia clínica. ¿Cuál es el arma principal para ustedes? Para todo médico en realidad. Es, correcto, es una buena historia clínica. A ver, ¿y cómo ustedes tienen una verdadera historia clínica? Como con una buena comunicación clínica. ¿Qué quiere decir, doctor? Sí, sí, esto te sirve para cuando tienes tiempo, cuando el paciente está hospitalizado, tienes el tiempo para hacerlo. En la emergencia quizás no. Y es por eso que a veces suceden tantas cosas en la emergencia que nos limitan, ¿correcto? Pero esto es sumamente importante porque ¿quién lo hace? O sea, ¿quién es el mejor médico? El mejor médico es el que realmente hace una buena historia clínica. Un hematólogo, correcto, un paciente que te llega sangrando en la emergencia, perdón, un ginecólogo, una mujer que te llega sangrando en la emergencia, va a buscar causa de sangrado, ¿no? Un médico cirujano general, va a buscar la causa del dolor abdominal. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En qué momento? ¿A dónde se irradió el dolor? Eso es semiología pura. Y eso lo hace una buena historia clínica. Pero para tener esa buena historia clínica, has tenido que tener un buen contacto, un buen inicio de la consulta, ¿correcto? Una buena recolección de información. Y si solamente lo hiciste a la volada, entonces ya fuiste, porque se te va a pasar un montón de cosas. Y no vas a hacer lo que otras personas lo harían, y cuando lo tengas al frente ni siquiera te vas a dar cuenta que sí, ¿no? Debí pude haber buscado más cosas. Sé que este tema es un poco difícil, digamos, de tratar al inicio, porque es un tema, bueno, y así, doctor, se sobreentiende, sí, pero a la hora de la hora no lo hacemos. Pero tratemos. Bien, entonces, vamos avanzando. La importancia clínica. Una mala comunicación puede generar errores diagnósticos. Miren, de la medicación, a eso iba con Jimena, ¿no? Una mala comunicación puede generar errores diagnósticos, errores de medicación, falta de adherencia al tratamiento. Y el hecho de que le haya dicho que tome 1 gramo cada 6 horas, se va a asustar porque el hecho de tomar 1 gramo al día, a algunas personas les asusta. Conflictos con familiares por no tener una buena información y quejas médicos legales que siempre van a estar. Entonces, miren lo que dice la OMS en el año 2023. La OMS influye las fallas de comunicación entre los factores humanos que contribuyen al daño en atención sanitaria. Indica algo muy importante en esta publicación. La seguridad del paciente también depende de cómo nos comunicamos. Es algo tan básico. Correcto. Entonces, alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud. Miren, solamente atendiendo, nosotros somos los malos. Alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud. Cada año, más de 3 millones de personas fallecen
como consecuencia de ellos. Mal diagnóstico, mala adherencia al tratamiento, no dar una buena comunicación, el hecho de solamente dar consejos, de hablar sobre su tratamiento. Miren, en países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Más de la mitad de estos daños, es decir, en uno de cada 20 pacientes, se puede prevenir la mitad, ¿no? Y algo muy importante, algunos eventos adversos habituales pueden provocar daños prevenibles, se deben a errores cometidos durante la identificación de pacientes. No identificaron, no diagnosticaron, no prescribieron bien, ¿correcto? Y así como caídas del paciente. Transfusiones de sangre sin analizar debidamente los riesgos que podrían evitar durante los procedimientos quirúrgicos. También pueden producirse eventos adversos, como infecciones asociadas a tensiones de salud, úlceras de cúbito y tromboembolismo pulmonar. Ahora, yo sé que les aburre un poco ese sistema, pero vamos a hacerlo más didáctico, ¿les parece? Bien, la importancia clínica. Retrocedemos. Algunos eventos adversos habituales que pueden provocar, vamos a poder resaltarlo acá con una resaltadora a ver, amarillito. Miren, eventos, el diagnóstico, prescripción, listo acá. Pueden producirse eventos adversos, ¿no? Infecciones, úlceras y tromboembolismo pulmonar o venoso. No lo entienden ahora, lo van a entender. La importancia clínica. Vamos a hablar ahora con quién. Tenemos a 18 participantes. Vamos a hablar a ver con Kevin. Kevin, Abraham Fernández Casas. Hola Kevin. Kevin. Mientras Kevin se va conectando, ya, y le voy a volver a preguntar ahorita. Vamos a ver. La importancia clínica. Ya, dice acá. UPP grado 4. UPP grado 4. Miren, la UPP tiene estadios. Hay UPP grado 1, UPP grado 2, grado 3, grado 4. ¿Por qué creen ustedes que se produce una úlcera de presión? ¿Alguien? ¿Algún comentario? Porque al paciente no se le moviliza cada 2 horas. Exactamente, porque el paciente no se moviliza. ¿Y cuántos de esos pacientes no deberían hacer estos eventos? Pero los hacen, porque el mismo personal técnico, por eso le dije desde la mañana, hace un rato, ¿no? El personal técnico, hasta el personal técnico entra acá en la comunicación clínica, porque ¿quién se encarga de voltear a los pacientes? ¿Los médicos? Sí, no me hace menos ser médico y voltear a un paciente. ¿A quién le corresponde? ¿Al personal de licenciada? Sí, a las enfermeras, sí, al técnico también. Y deberíamos tener una movilización y a veces, por muchos pacientes que hay, no los hacen. Correcto. Entonces, primero se forma este halo, si se dan cuenta. Miren, todo rojo, un eritema, nada. Ahí son, es una lesión, una pequeña lesión que no está ulcerada, pero esa lesión se puede facelar, ¿correcto? Luego, esa lesión forma una escara, grado 1, grado 2 y miren cómo queda, grado 4. Esta es una escara grado 4. Miren, una escara grado 4. ¿Y a quiénes sucede esto? Pacientes que están postrados. Ahora, yo les hago una pregunta. Supongamos que ustedes tienen su abuelo. Llega la emergencia. Lo hospitalizan. ¿Sabes qué, señor? Su abuelito tiene 90 años. Tiene neumonía y lo vamos a hospitalizar. Una semana hospitalizado y tiene esta lesión que es la número B. ¿Ya? Es la número B. Pero, doctor, le dan una información. No le dan una información porque ni siquiera se da cuenta el médico. ¿Correcto?
y ya les informa, o el médico que pasa visita se da cuenta que está en estadio 4 o grado 4. Entonces, el OPP grado 4 es un problema donde la comunicación entre el médico, enfermería y el paciente, ¿no? O sea, podemos evitar simplemente problemas, simplemente comunicándonos bien con los familiares. Si no hay una buena comunicación entre la enfermería, entre el personal médico, entre el familiar, entre el técnico, si no se comunica bien, el riesgo, la evolución, ¿no? El plan de cuidados puede aparecer errores clínicos, conflictos familiares y reclamos. ¿Cómo le explicas a un familiar que su abuelo o su familiar entró por un cuadro de neumonía y termina con una úlcera en la espalda? Una UPP grado 4? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas que su paciente va a estar en cama y se va a dar con una lesión? ¿Y quieren que sea sincero? Los que tienen un PP grado 4, así como lo ven ahí en la imagen, tienen alto riesgo de mortalidad en 2 meses. ¿Por qué? Porque fallecen los pacientes. Fallecen. ¿Y por qué no pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Porque no movilizaron, po. Simplemente no movilizaron al paciente. Y listo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Barreras de comunicación. Entonces, estamos hablando de la importancia clínica, por qué es por qué es importante una buena comunicación clínica. Ahora vamos a hablar sobre las barreras de comunicación clínica. Entonces, estas barreras de comunicación clínica, este artículo fue publicado en el año 2020, ¿correcto? Donde habla sobre implicaciones de las barreras, ¿correcto? Del idioma en la atención sanitaria. O sea, hasta el idioma es un problema porque es una barrera de comunicación para el usuario. Las barreras son factores que dificultan que el mensaje se entienda correctamente entre el profesional de la salud, el paciente, la familia y el equipo sanitario, ¿no? Entonces, este artículo básicamente, ¿cuál es la idea principal? Que este artículo explica que cuando el profesional de la salud y el paciente no hablan el mismo idioma o no comprenden bien, afecta la calidad de atención médica. Eso ya no depende del médico, sino depende, obviamente, de esta barrera que tenemos, ¿no? Mala comunicación entre médico y enfermería, con el paciente, va a haber una peor calidad de atención, mayor riesgo de seguridad del paciente, errores diagnósticos. ¿Por qué errores diagnósticos? Porque si el que habla otro idioma, correcto, y no lo entiendes, no vas a usar una buena historia clínica, no una buena comunicación clínica, y eso hace de que no tengas un diagnóstico. Porque les voy diciendo, el 80%, el 80% de lo que es la historia clínica, o sea, del diagnóstico, se hace con una historia clínica. Y el 20% se hace con los exámenes auxiliares que se le pide. Si no te habla, no te dice cómo sabes. Bien, entonces, primeras barreras de comunicación, ¿ya? Primeras barreras de comunicación. La barrera, digamos, del paciente, ¿no? Bajo nivel educativo, alfabetismo, es lo que indicaba la guía en el año 2020. Paciente no entiende los términos como es diabético, le digo que tiene hiperglicemia, le digo que tiene insuficiencia renal, le digo que tiene que ser anticoagulado, no me va a entender, porque su grado de alfabetismo, bueno, es bajo, su grado de instrucción también. Miedo o ansiedad. El paciente no pregunta por vergüenza o temor al diagnóstico. ¿Correcto? Es también una barrera. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga miedo no va a poder, digamos, darte toda la información que tú quieres. Dolor o dificultad para respirar. Un paciente con disnea severa no puede explicar bien sus síntomas, porque va a estar, vas a querer, señor, ¿y de cuándo se está con dificultad respiratoria? Sí, no vamos a tener. Las creencias culturales, el paciente no puede atribuir su enfermedad, o sea, puede atribuir su enfermedad al frío. Típico en el Seruns, van a ver eso mucho en el Seruns. Susto, el mal de ojo, le dicen, ¿no? El idioma. En Perú puede haber pacientes que hablan quechua, aymara, otra lengua originaria y no comprenden bien el castellano médico, básicamente. Bueno, eso sí ya se sabe, no es más práctico. Bien, segundo,
Barreras del personal sanitario, de nosotros, ¿correcto? El uso excesivo de tecnicismos, como por ejemplo, tiene una exacerbación EPOC o hipoxemia. Oh, ok. ¿Cómo le vas a decir eso ¿cómo le vas a decir eso al paciente, ¿no? Tiene, o sea, tiene un EPOC, no saben. ¿No? No podemos usar esos términos. Usted tiene un grado, digamos, de bajo de oxígeno, ¿no? No llega mucho oxigenación a su pulmón concentra mucho CO2, ¿correcto? Y no le permite respirar. Entonces no le puedes decir eso. La falta de empatía. No se preocupe sin explicar, o sea, no se preocupe, ¿no? O sea, es como que no te preocupas por el paciente. Interrumpir al paciente. Está diciendo, tú le preguntaste, señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele su pecho? Mire, doctor, hace 3 días me comenzó a doler, pero creo que hace una semana cuando me fui a bailar también y le cortas. Le pregunté cuánto tiempo, o sea, le cortas la información. Prisa o sobrecarga laboral. Eso es lo que me sucede a mí bastante, ¿ah? Consultas muy rápidas sin verificar la comprensión. Usualmente eso pasa en las áreas de emergencia. Creo que en todas las áreas de emergencia. Comunicación de autoritaria, ¿no? No permite que el paciente participe en decisiones. Asumes que lo que el paciente cree o lo que va a hacer el paciente, pero no necesariamente es así. Barreras familiares. La familia oculta información. Familia pide que no le diga que tiene cáncer. ¿Cuántos pacientes están en la emergencia hospitalizados? Se ve por tomografía que tienen cáncer de pulmón o de repente que tiene una masa a nivel abdominal. Pensamos que es cáncer de estómago y los familiares, no, no le digas porque no puede recibir tensiones fuertes. Y nosotros, los médicos tratantes, no podemos dar esa información. Correcto. Problemas económicos, el paciente no compra los medicamentos, pero no lo dice. O sea, es un problema familiar que hay. Desconfianza hacia el sistema, el paciente no cree en la indicación médica, ¿no? ¿Cuántas veces han ido a esto por los famosos diabéticos que no toman sus pastillas para la diabetes y dice tomé moringa, tomé mi hierbita, ¿no? Porque no creen en el sistema. Van solamente porque tienen síntomas de hiperglicemia, pero no, vamos, o sea, no van por lo que uno realmente debería, ¿no? Bien. Barreras del sistema de salud. Tiempo limitado de consulta. Obviamente, el médico atiende muchos pacientes en tópico, ambientes ruidosos, la emergencia. Miren, ahí lo que estamos hablando, ¿no? La barrera del sistema de salud son estas, señores. Falta o sea, el paciente no comprende el idioma personal, las historias clínicas incompletas, la información relevante no registrada, por ejemplo, algo básico. Mira, algo pequeñito nada más. Paciente llega a la emergencia por un cuadro de convulsión, ¿ya? Y en la historia clínica le preguntan a su familiar, se olvidaron, el interno que está en emergencia le pregunta, ¿es la primera vez que convulsiona? Y el familiar dice, no, no es la primera vez, pero el interno, hay que ser justos, los internos tienen mucho que ver con las atenciones en la emergencia, ¿para qué negarlo? Ustedes algún día van a ser internos, o los que van a ser internos. Y si ustedes colocan mal un dato, porque qué sé yo, no sé qué le habrá pasado a ese interno, pero no lo hace bien, el médico no va a tener toda la información a la mano, porque va a estar con otro paciente. Entonces no vamos a poder diagnosticar bien y el paciente va a tener un mal diagnóstico. Algo pequeño, le voy a decir algo muy pequeño. Eh, Vamos a hacer un llamado acá a Luciana Sánchez. Luciana, buenas noches.
Sé que ya es tarde. Ximena Sánchez. ¿Está Ximena Sánchez? Hola, Ximena. Ah, es Ximena, no, es Luciana Sánchez, discúlpame. Ok, Luciana Sánchez. Luciana, te hago una pequeña consulta. ¿En qué ciclo estás? Miren, les voy a decir algo muy importante. Quinto ciclo, o sea, ¿quiere decir de que ya estás llevando farmacología, fisiología? Ah, ok, ya, o sea, ok. ¿Ya llevaste semiología o todavía? ¿Es quinto año o quinto ciclo? Ah, ok, quinto ciclo. Ya, ok. Algo pequeño. Ok, te voy a hacer una pregunta pequeña. O a ver, fácil. Supongamos, que estás tú atendiendo en la emergencia porque le dijiste al doctor, doctor, yo no quiero acompañar a su guardia, por favor, quiero aprender. Y bueno, vamos a dibujar a Luciana, ¿ya? Vamos a dibujar a Lucianita, Luciana Sánchez, ya, un dibujito así rapidito. Luciana está en la emergencia, ya, sus conocimientos de farmacología los va a aplicar el día de hoy, ¿correcto? Llega una paciente llega una paciente porque de repente tenía vómitos borráceos o tiene melena, tiene 19 años, es varón, es varón. Luciana está de interna, ya. Pero ¿saben cuál es el problema? Luciana está muy estresada, no puede hacer su trabajo bien, porque de repente tiene su cabeza en otro lado. Y, y el joven le dice de 19 años que viene por melena. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el diagnóstico? Exactamente, HDA, que puede ser alta, alta. Luciana lo atiende, llega a la emergencia, ella le hace la historia clínica. Inclusive Luciana, a pesar de estar pensando en otras cosas, tiene una buena evaluación clínica. Pero ¿cuál fue el detalle? Algo pequeño. Muy aparte de eso, la paciente viene por dolor en el abdomen, ¿correcto? Luciana lo atiende y algo más le dice y como está apurada, Luciana está apurada porque tiene otra emergencia ahorita, la está atendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este paciente viene por melena, ¿no? Viene porque, miren, es varón, viene por melena, viene porque ha vomitado sangre, vomitaba y tiene dolor abdominal. Ya. Y le dice el familiar, estuve tomando, estuve tomando este naproxeno. ¿Qué es el naproxeno, Luciana? Farmacología. Está chiquito nomás. ¿Qué es? Así, lo que te acuerdes, lo que se te venga en la mente. AINES, correcto, es un AINES. Llevó tomando naproxeno por una semana. ¿Por qué? Porque se va a jugar los domingos pelota y tuvo un dolor de tobillo, entonces tenía que tomar ese medicamento. Pero ¿saben cuál es el problema? Luciana se olvidó de llenar la historia clínica y se olvidó de ese pequeño dato.
Luciana va, lo presenta con el médico, un círculo vicioso, le explica el caso, pero no dice que estuvo tomando naproxeno por una semana. ¿Y sabes cuál es el problema? Como viene por dolor abdominal, y el médico no sabe, le dan AINES con antipasmódico. A la hora, el paciente vuelve a hacer cuadro de HDA. ¿Qué pasó? Paciente varón que viene a la emergencia por dolor abdominal, por un cuadro de HDA o no, un cuadro de hemorragia digestiva, previo a consumo de AINES en casa por una semana, mm, Luciana se olvidó de colocar ese pequeño dato y cuando uno lo reporta se olvidó, hasta se olvidó de decirlo. Le dieron más AINES, el paciente comenzó a sangrar más. Miren qué importante es la comunicación clínica. ¿Me dejo entender? Entonces, las barreras del sistema de salud, ¿correcto? La barrera del sistema de salud, este artículo, por ejemplo, habla de una comunicación inadecuada durante el traspaso del paciente. Entonces, vamos a seguir agarrando a Luciana de ejemplo. Hasta Luciana está acá. Y vamos a agarrar a alguien más. A ver, vamos a agarrar a Romina. Romina, ¿estás? Vamos a dejar a Romina acá. Sí, doctor, buenas noches. Hola, Romina, ¿cómo estás? Luciana te está dando el pase. Ya, Luciana está saliendo de guardia. Y Romina, tú lo recibes. ¿Ya? ¿Correcto? Tú lo recibes. ¿Y saben qué? Acá el paciente comienza a sangrar, vomita otra vez en la emergencia, pero a Luciana no le importa porque ya es hora de salir. Que se queme la emergencia, no importa. Ella se va porque ya está cansada. Tiene derecho a descansar. Y Romina recibe la guardia, ¿correcto? En la emergencia. ¿Y qué es lo que pasa? Ella le dice todo lo que ella le había escuchado, le había dicho, le reporta, porque hasta los internos se reportan, les cuento. Ya, así como el médico tratante se reporta al otro médico tratante. Pero miren, lo que quiero decir es de que el hecho de que no dijo ese pequeño detalle se transmite tanto para el interno, entre internos, y para los asistentes, entre asistentes. Miren todo lo que genera el hecho de no colocar un pequeño fragmento. Entonces, este artículo habla básicamente de eso, ¿no? El artículo habla sobre una mala, inadecuada información o traspaso, digamos, de información de paciente. O sea, básicamente, ¿cuál es la idea principal de ese artículo? El artículo trata de una comunicación inadecuada, de traspaso del paciente, es decir, cuando el profesional o el equipo de salud entrega la responsabilidad del paciente a otro profesional, turno, servicio, instituciones, ¿no? Entonces, acá básicamente presenta un caso, algo pequeño les voy a decir. Presenta un caso básicamente de una persona que tuvo un evento adverso y no le dijeron bien, le amputaron mal la pierna, no era la pierna, sino era la otra, le amputaron la otra, entonces no fue una buena comunicación. Y eso pasa mucho en hospitales grandes. No sé si se acuerdan, hace como 5 años hubo una amputación de un pie diabético, que era el de izquierdo, y resultó ser el derecho. Eso generó una mala comunicación clínica entre personal médico y médico. Desconocido. Perdón, perdón. Entonces, vamos a pasar la siguiente lámina. Bien, entonces, las barreras de comunicación, básicamente. Acá, ¿cómo chico esto? Ya. La severidad de la enfermedad, si el paciente está estable, crítico, con riesgo de deterioro, tienes que decirlo. Si el resumen del paciente, diagnóstico, evolución y tratamiento actual, lo que no hay solución, no le pasó muy bien la información. Lista de tareas dependientes, tomar el alcohol de gases, llamar a cirugía, repetir el hemograma. Alergias.
Si es alérgico a las penicilinas, AINES, contrastes. Estado de código, ¿no? Medicación actual, antibióticos, anticoagulantes, si recibió o no recibió. Laboratorios recientes, ¿cómo están sus laboratorios? Muy importante. Porque ponte que ese paciente tenga una falla renal y el otro médico o el personal que lo recibe no recibe esa información. El médico todavía va a tomarse el tiempo de ver en las historias. A comparación de que tú le reportes, este paciente tiene falla renal, tienes que darle prioridad. Entonces ya se pasan la voz, se ponen más alerta, entonces hacen una buena comunicación. Signos vitales, ¿no? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la saturación? Bien. Y bueno, las famosas, digamos, barreras de la comunicación, ¿correcto? Estas son barreras de comunicación. Esto es un artículo publicado en el año 2017 donde existen muchas barreras. Y se le resumo acá en español porque yo no sé inglés. Ya, a ver, vamos a ver. El Score iPass es la entrega estructurada del paciente, ¿no? Ven el tema de lo que es de la, si el paciente es estable, delicado, crítico, con riesgo de deterioro, la severidad. El resumen del paciente, o sea, el diagnóstico, la evolución, el tratamiento, la situación actual. Claro, porque tú reportas al paciente de acuerdo al estado en que está, ¿no? Vas a presentar siempre al más crítico, le vas a hacer su resumen del más crítico, la lista de acciones pendientes que queda del paciente crítico, la conciencia, o sea, el riesgo esperado, eh, o alguna contingencia también la dices, y la síntesis del receptor. O sea, el receptor repite lo entendido para confirmar la seguridad. O sea, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Realmente se hicieron los pendientes? O sea, hay paz. Y luego tenemos el ISBAR, que es la comunicación breve y precisa, es digamos, más útil, sobre todo en clínicas, en reportes de urgencia. Identificación, situación, antecedentes, básicamente se dan cuenta es una historia clínica, pero rápida, ¿no? Puntual, ¿no? Datos importantes. Y tenemos el último, bueno, esto generalmente es cuando, digamos, esto permite una entrega completa del paciente quirúrgico crítico, pacientes que van a entrar a sala, los pacientes que van a entrar a intubación, ¿no? Entonces, ya es otro nivel ese tipo de reportes. ¿Por qué? Porque generalmente los emergenciólogos reportan ese tipo de pacientes, reportan que amerita o no, se intubo o no, qué técnicas se usaron, le colocaron dispositivos, catéter venoso central, en qué momento, cuánto de fluido le pasaron, porque el paciente crítico, así crítico, crítico, va a pasar a una unidad y necesita saber el médico que lo recibe de la UCI, unidad de cuidados intensivos, correctos, ver cómo realmente está pasando su paciente, ¿correcto? ¿Cuántas operaciones se hicieron? ¿Cuánto tiempo sangró intraoperatorio si es que estuviera en sala? O sea, es más difícil, pero más o menos para que tengan la idea de que existe estos scores. Miren, score de emergencia, score de cuidados preoperatorios a UCI, o sea, son scores que ya están estandarizados, no son que yo me los invente. Bien, consecuencia de una mala comunicación clínica, la consecuencia es el error diagnóstico, lo que siempre hacemos, error de medicación, falta de adherencia, conflictos familiares, quejas, ¿no? Por ejemplo, una mala comunicación al ingreso, por ejemplo, ¿no? Desde el paciente ingresa, se debe comunicar si tiene factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, paciente es postrado, edad avanzada, tiene diabetes o no tiene diabetes, tiene una lesión medular o algo que lo que le permite la marcha, o sea, son datos como antes, son antecedentes básicamente. La comunicación entre turnos, ¿qué puede pasar? Digamos, paciente con lesión sacra grado 4, o sea, si ya viene de la casa con una UPP, tú ya le reportas. Este paciente viene con una lesión, UPP, una úlcera de presión desde la casa, grado 4. Entonces ya sabemos nosotros que tenemos que dar antibiótico. A comparación de que si el paciente no lo ve, no nos reportan a nosotros, hay una mala información, no le voy a dar antibióticos. El paciente va a estar un día sin antibióticos. Y ustedes saben cuál es la causa principal de muerte. También es las infecciones, las sepsis. Entonces, hasta eso hace de que haya mal manejo, ¿no?
Y tenemos esto, el caso. Casos, digamos, casos de historia clínica. Básico, miren. Caso dolor torácico. Falla principal, no escuchar ni explorar, no examinar. Consecuencias, retrasamos el diagnóstico. Buena práctica, hay que escuchar activamente y usar preguntas dirigidas porque esto puede ser un IMA ST elevado, ¿correcto? Medicamentos, caso, una explicación confusa, consecuencia, mala adherencia al tratamiento, lenguaje sensible a la verificación, mala noticia, la falla principal es de que nosotros usamos tecnicismos o frialdad, que sea muy frío, ¿no? Consecuencias, hay angustia y conflicto en los familiares o del mismo paciente. Y la buena práctica sería pues una buena empatía, una buena comunicación progresiva, ¿no? Barrera cultural, obviamente no adaptarse al lenguaje, no. Falta de comprensión por parte de los familiares. Y lo que se debe hacer es que debe existir un respeto cultural de intérprete. Bien, bien chicos. Ya para culminar, porque esto es algo, no es algo tan rebuscado. Me gustaría que de verdad me puedan invitar a una clase para dar una charla de fisiología, de farmacología o casos de medicina interna que de verdad yo vivo enamorado de la medicina interna. Es la especialidad, digamos, más bonita, es la llave de todas las especialidades, aunque les duela a cualquiera. Porque sin recuerden que, y es algo que quiero que se lleven en mente esto, ¿no? Eh, el paciente no es un corazón, no es, o sea, el paciente no solamente es un corazón, el paciente no solamente es un cerebro, el paciente no solamente es un riñón, el paciente no solamente es un estómago, el paciente no solamente sus problemas son las articulaciones. A lo que quiero llegar, o el paciente no solamente es una glándula tiroides. ¿Qué quiero decir con esto? De que el paciente no es un corazón para los cardiólogos, no es una tiroides para los endocrinólogos. Por eso la medicina interna unifica todas las especialidades. Y a lo que quiero llegar es de que si nosotros tenemos una mala comunicación clínica, entonces no vamos a hacer bien las cosas. Bien, eh, vamos a empezar a hacer ya nos quedan solamente 4 diapositivas para poder culminar esta charla. Y quería invitar, digamos, a alguien que pueda participar, sin necesidad que yo los esté llamando. No sé quién, no sé quién desea participar. ¿Sí? ¿Alguien? Bien, yo, doctor. Jimena. Jimena, ¿no? Sí, doctor. Ya. Jimena, vamos a hablar los dos. Vamos a hacer un tópico dinámico. Tenemos una escena número 1, mira, una mala comunicación. Yo quiero, Ximena, que tú lo leas. Ok. Si lo puedes leer, Ya, doctor, me duele mucho la cabeza y tengo miedo. ya. Yo te respondo, eso es estrés. Tome paracetamol. Siguiente. Tú respondes, ¿no me escuchó? ¿No? Y las preguntas a públicos, en tu caso para ti sería, ¿qué hizo mal el médico? Aparte obviamente, de ignorarlo prácticamente, ¿no? ¿Cómo se sintió el paciente y qué faltó preguntar? Sí, Obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Quisiera que me respondas esas preguntas.
Ok, bueno, yo considero que al doctor del caso le faltó preguntar tal vez cómo era el tipo de dolor, ¿no? Usando la Alicia que nos recomiendan, Ujú. para ver tal vez si había alguna otra complicación o las características del dolor y también pues preguntar si tuvo alguna situación en su casa o en su trabajo, ¿no? Que también pudo haber sido factor. Ok, entonces nos remediamos y decimos escena 2, ¿no? Doctor, me duele mucho la cabeza, tengo miedo. El doctor responde, entiendo que esté preocupado. Cuéntame lo que tú dices, la Alicia, ¿no? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Dónde lo sintió? ¿No? ¿Tiene vómitos? ¿Tiene fiebre? ¿Por qué pregunta si tiene vómitos o fiebre? ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza a nivel intracerebral pueden generar síntomas vasovagales. Y estos síntomas vasovagales pueden ser las náuseas, pueden ser los vómitos, pueden ser compatibles con un cuadro aneurodismático o un cuadro de una hemorragia subaranoidea, ¿no? Para descartar. Fiebre, ¿por qué pregunto si tiene fiebre? Porque si tiene fiebre y tiene dolor de cabeza, sospechamos en una MEC, ¿no? Una meningitis bacteriana, a descartar. ¿Por qué pregunta debilidad? Porque sabemos claramente que la migraña, obviamente no es usual en varones, pero si existe migraña en varones, ¿no? Migraña puede generar debilidad. Busquen si quieren, googleen la hemiplegia migrañosa, o sea, disminución de la fuerza, parestesias, como si le hubiera dado un infarto cerebral para descartar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si responde todo bien, entonces vamos a evaluarlo bien para descartar signos de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Obviamente, todo lo que mencionaste. ¿Por qué esa comunicación genera más confianza? Obviamente, porque el paciente se siente más a gusto de saber que le están tomando importancia. ¿Y qué elementos de comunicación clínicos usaron? La historia clínica, básicamente, el famoso HCL, historia clínica. Bien, tengo los dos últimos casos, interesantes, ¿ah? Los que quieren saber un poco de clínicas. ¿Alguien se anima? ¿Alguien más? Estos casos tan potentes, ¿ah? Tan potentes. ¿Alguien más, chicos? ¿O seguimos con Ximena? ¿O Jimena? ¿Está Vale? ¿Vale? Chicos, vamos y entrenamos. Son dos láminas más y acaba. Ya, doctor. Ok, ¿con quién estoy? Silene, doctor. Hola, ¿cómo estás? Ximena de la Cruz, ¿no? Oh, Silene, Silene. Silene. Silene, tenemos un caso número uno, un tópico de malas noticias. Por ejemplo, ingresa a la emergencia por epidiabético. Ya, mira su piecito. Ujú. ¿Qué crees que pasó? A ver, cuéntame el caso. Léelo con tranquilidad. Eh, es un pie con lesión compatible con pie diabético. ¿Mm? Presenta dolor, eritema, inflamación y mal olor. Ya, Entre antecedentes está el diabetes mellitus. ok, hasta ahí. Es un diabético larga data, me imagino, para que haya hecho un pie diabético, ¿no? Entonces, bien, el segundo, ¿qué pasó? Ahí, eh, hay una, bueno, disfunción cardiovascular, eh, luego una insuficiencia respiratoria, lesión renal aguda, disfunción hepática, es una falla multiorgánica. Me gusta, me gusta. Me gusta que lo hayas
que has dicho que es una falla multiorgánica porque no está escrito ahí que tú hayas tomado, digamos, una clínica. Y ahora, en el monitor de la evolución 2, ¿qué dice? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues, Mira el monitor. Si quieres le hago mm, zoom, ¿ah? ¿Quieres que le haga zoom? sí, Mira el monitor. ¿Qué te llama la atención, Silene? creo que los valores han disminuido, ¿no? Está ¿Cuál? 118 a 98 y de Ya, treinta y está dos a 12. taquicárdico, tiene síntomas de sepsis, ¿correcto? Está taquicnéico, tiene una frecuencia respiratoria en 32, ¿correcto? Está saturando 92%, motivo por el cual deciden colocarle oxígeno, ¿no? Ya, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con la evolución clínica número 3? Su saturación está mejorando por Ya. por la intubación, ¿no? Que le han realizado, Ujú. y la ventilación mecánica. Bueno, llega a valores normales en cuanto a la frecuencia cardíaca. Ok, 98, ya no está taquicárdico, ya. Está en ventilación mecánica y buen monitoreo paramétrico, ¿no? Sedación, soporte. Ya, ¿y la evolución 4 qué pasó? Mm, Me imagino que al haber estado con ese foco infeccioso de su piel, han debido tratar de amputar para que ya no expanda más, ¿no? Ajá, correcto. Por eso esa amputación. Ya. Y, Está bien, sigue, sigue. Filosofa conmigo. ¿Qué más? y tal vez se cerró las vías respiratorias altas y bueno, hicieron la traqueostomía. Claro. Ya. Está bien. Luego, la quinta. Muy bien. Eh, Sale de alta y ya con el procedimiento realizado y la amputación, ¿no? Y le piden ahí, hay unas recomendaciones que también les hago. Ujú. Paciente estable. Ya. Está- Ahora, cómo le explicas, Silene, cómo le explicas a los familiares que ahora va a salir amputado y para colmo con traqueostomía? Si él ingresó por un pie diabético. ¿Cómo le das Bueno, esa noticia? Imagínate que sea tu abuela, a tu abuelita. Tiene pie diabético, tu abuelita es diabética. ¿Mm? O sea, o vamos a sea, eso. se ha podido evitar tal vez que tenía controles de glucosa, ¿no? Claro, Posiblemente ha estado mal controlado y es lo que ha ocasionado que se esparza, ¿no? claro, Y también el hecho del punto la diabetes, al ser una neuropatía, pierde lo que es la sensación de dolor, entonces posiblemente no se ha revisado porque no hubo una educación previa. ok. Está bien, está muy bien. Si se hubiera manejado más la prevención primaria, lo que tú indicas, quizás no hubiera hecho cuadros de hiperglicemia, no hubiera hecho daño tisular en el pie, ¿no? El famoso pie diabético neuroisquémico, ¿correcto? Y bueno, pues la sepsis lo llevó a que la infección vaya al pulmón, ¿no? Haga un cuadro de septicemia, falla multiorgánica. Eso lo llevó a que tuvieron que intubarlo, ¿no? Pero como estaba muy mal, tuvieron que amputarlo, me imagino, ¿no? Y bueno, pero ya amputado igual ya seguía con las cuadros de sepsis
Y ya amputado, ¿no? Por el mucho tiempo estar en un ventilador mecánico, ya a veces ya necesitan una traqueostomía. Entonces, ¿cómo le explicamos a los familiares de que ahora está amputado y tiene una tráqueo? Imagínate que se va a su casa con una traqueostomía. O sea, no va a poder comer bien, va a tener que estar en constante fisioterapia y ver si es la posibilidad de decanular, de que le saquen eso. Pero difícil, hay pacientes que, o también que se vaya a la casa con una traqueostomía, una amputación y que no puede hablar después, porque le han lesionado las cuerdas vocales, producto de la intubación prolongada, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos esas malas noticias? La típica, ¿no? Mi paciente entró caminando. Sale, ya, se entiende. Vino por un pie, sale amputado. Pero con una tráqueo o sin poder hablar. O sea, todo eso es. Hay que saber explicar al paciente. Para eso tenemos que tener una buena comunicación clínica. Bien, gracias, Silene. Y bueno, como última evaluación clínica, el caso 3 tópico 3, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien, chicos? Doctor, disculpe. Lo que pasa es que hay otra ponencia programada Ah, ok, no hay problema, no hay y problema, no hay problema. justo la había escrito. Ok, ok, no me di cuenta. Ok, entonces terminamos con esta parte de las malas noticias. Tenemos un último caso, es una paciente mujer con antecedente que tiene lupus eritematosos sistémicos, no toma su tratamiento. Sabemos claramente que este tipo de pacientes necesitan corticoterapia, ¿ya? Corticoides, ¿listos? Y ingresa a la emergencia porque su lupus eritematoso está activo. Tiene alopecia, tiene rash cutáneo, las famosas alas de mariposa, tiene cuadro confusional, sospechan de que puede tener un neurolupus, ¿no? Porque también acuérdense que el lupus eritematoso tiene compromiso, acá la paciente ya tenía un compromiso dérmico, ¿no? Que es la famosa ala de mariposa. Pero si llega con un cuadro confusional, hay que descartar de que sea un neurolupus. Entonces le piden las tomografías, los estudios necesarios y confirmaron que era neurolupus. De igual manera necesitaba pulso de corticoide. La pulsaron. Ese es el tratamiento inicial de elección en el primer cuadro de emergencias en cuadro lúpico. Pero ¿saben cuál fue el problema, chicos? De que este paciente con pulsos de corticoide, obviamente el tratamiento es corticoterapia sí o full con metilprednisolona por 3 días consecutivos, por tratar de que no quede con secuela neurológica, evitar, obviamente, secuela neurológica. La complicación más frecuente es esta. Evaluación posterior revela que tiene posible tuberculosis latente, no identificada oportunamente. O sea, no le habían pedido el IGRA, una radiografía de tórax a veces no es suficiente para diagnosticar TB y obviamente tiene TBC latente. Por ejemplo, yo chicos, yo tengo TBC, me hago un PPD ahorita y tengo mayor a 20 mm. Para que tengamos tuberculosis latente, debe ser mayor a 10 mm, obviamente, en un personal que está en riesgo, contacto directo. Pero esta paciente, supongamos que tenía una TBC latente en 20, igual que yo. No tomó profilaxis, de frente le iniciaron corticoterapia. Esto hace de que se active la tuberculosis y se disemine por todo el cuerpo. Haga una tuberculosis miliar. Esa tuberculosis miliar, por el tema de que está inmunosuprimida, la lleva a la muerte. Malas noticias, una buena comunicación clínica. Explicar al paciente de que va a ser sometido a una corticoterapia intensa por su tratamiento, su manejo, y de que si no hacemos una buena, y que existe el riesgo de a pesar de haber hecho desfocalización, haber buscado tuberculosis, a veces nunca sale, nunca sale en las placas, en los exámenes, y a veces está muy oculto. Entonces existe el riesgo de que hagan una TBC miliar y esa TBC miliar la lleve a la muerte, ¿correcto? Entonces, todo el hecho de aplicar el corticoide, el hecho de
de poder diagnosticar un neurolupus, el hecho de poder pancultivar y saber qué es lo que tiene, el hecho de que se haya muerto, todo eso es una buena comunicación clínica, ¿no? Por eso hay que saber el por qué, en qué dar, cómo darlo y cuáles son las complicaciones adversas del tratamiento que va a ser sometida, que es un derecho que tiene que tener el familiar o el paciente. Bien, bueno chicos, fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Les dejo una foto cuando fui a R1. Este fue mi primer día en el Hospital Loaiza. Y bueno, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por haber dado la oportunidad de poder participar con ustedes. Y bueno, para las personas que no han estado, digamos, full por temas, digamos, por otros temas importantes, decirles que aprovechen estas actividades, las ponencias, porque esto hace de que hace que sean mejor cada uno de ustedes. No aprovechen al máximo este curso o los siguientes que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en próximas ponencias. Chicos, ya está en el chat el link del post-test. En todo caso, pueden escribir al grupo si es que tienen alguna dificultad. Gracias a todos.